Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El frío de enero entraba por las rendijas del granero como entra la duda, despacio, sin anunciarse, hasta que uno ya no recuerda cómo era estar sin él. Felipa Duarte tenía 46 años, y llevaba 20 de ellos contando semillas. No contándolas por capricho ni por oficio heredado de alguien más generoso que ella, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y ella había aprendido a hacerlo mejor que nadie en el Valle de Pedreiras. Sus manos conocían el peso de un saco de trigo con la misma precisión con que otras manos conocen el peso de una criatura recién nacida. Y esa mañana, esas mismas manos sostenían un puñado de centeno mientras un hombre que no había pisado el barro de ese valle en toda su vida, la señalaba con el dedo y le decía que era una ladrona. El hombre se llamaba Anastasio Roel. Había llegado en octubre, con un maletín de cuero marrón que olía a ciudad, y con un cuaderno de tapas duras donde llevaba registros que nadie le había pedido. Era el nuevo administrador de la cooperativa, enviado desde la capital de la provincia porque el antiguo administrador, don Próculo, había muerto en septiembre con la misma discreción con que había vivido. Anastasio Roel tenía 40 años, usaba sombrero aunque no lloviera, y hablaba con una precisión que en la ciudad habría parecido competencia, y en Pedreiras sonaba a amenaza. Felipa no respondió de inmediato. Dejó el centeno caer lentamente sobre la mesa de clasificación, grano por grano, como si no hubiera nadie mirando. El granero olía a paja seca y a tierra removida. Afuera, el viento movía las ramas de los castaños con un sonido que se parecía al de alguien dando vuelta a las páginas de un libro viejo. Hay un faltante de 32 sacos en el registro del fondo semillero, dijo Anastasio Roel, sin alzar la voz, lo cual era peor que si la hubiera alzado. Los números de septiembre no cierran, y usted es la única persona con acceso al granero en ese periodo. Felipa lo miró, no con rabia, con la misma atención con que miraba un saco que podría estar húmedo por dentro. El fondo semillero está completo, dijo ella. Mi registro dice otra cosa. Su registro llegó en octubre. Hubo un silencio. Afuera, uno de los castaños soltó una rama. El sonido fue seco y claro, como el de una afirmación que no necesita ser discutida. Anastasio Roel cerró su cuaderno. Lo hizo despacio, con cuidado, como quien cierra algo que ya no necesita abrirse más. Si el fondo semillero aparece antes de la siembra de marzo, dijo, el asunto termina aquí. Si no aparece, la parcela adjunta se pone a disposición de la cooperativa para su redistribución. Tiene usted hasta el 1 de marzo. 4 semanas. 4 semanas para demostrar que 32 sacos que nunca habían desaparecido seguían ahí donde siempre habían estado. Felipa Duarte no dijo nada más. Recogió su delantal del gancho de la pared, lo dobló con la misma precisión con que doblaba todo, y salió del granero sin cerrar la puerta. El viento de enero entró detrás de ella, y revolvió el olor a paja seca por todo el espacio. La parcela de Felipa no era grande. Era un rectángulo de tierra arcillosa que lindaba al norte con el camino de los castaños, y al sur con el muro de piedra que su marido Serafín había levantado con sus manos en el verano del año que se casaron. Serafín había muerto 8 años atrás, en noviembre, de una fiebre que empezó como un resfriado de otoño, y terminó siendo algo que el médico de la cabecera del municipio no supo nombrar con certeza. Había muerto en la cama de siempre, mirando el techo de vigas de roble, con la mano de Felipa entre las suyas. Lo que Serafín había dejado era esa parcela, el derecho al granero que su familia llevaba ocupando desde 3 generaciones, y una forma muy particular de doblar las mantas antes de dormir. Una costumbre que Felipa había seguido practicando durante 8 años sin darse cuenta de que lo hacía. El animal que compartía con ella la casa y la parcela era un burro viejo de pelo gris ceniza que se llamaba Tobillo. Nadie recordaba por qué se llamaba así. Quizás lo había nombrado Serafín, quizás alguien anterior. Pero el nombre le quedaba bien porque tenía una manera de caminar ligeramente torcida que recordaba exactamente a alguien con un tobillo que no ha terminado de sanar.
Tobillo dormía en el cobertizo del norte, y cada mañana aparecía junto a la puerta de la cocina con una expresión de quien lleva esperando más tiempo del razonable. Esa noche, después de la confrontación con Anastasio Roel, Felipa calentó un caldo de verduras que había puesto al fuego antes de ir al granero, y se sentó a la mesa con el cuenco entre las manos. La cocina olía a laurel y a madera quemada. Afuera llovía, una lluvia fina y persistente que en Pedreiras llamaban la llovizna de enero, y que podía durar 3 días seguidos sin intensificarse ni detenerse. Felipa pensó en los 32 sacos. Los conocía. Sabía dónde estaban. Sabía que el registro del mes de septiembre los consignaba correctamente porque ella misma había llevado ese registro durante 20 años, con la letra menuda y vertical que le había enseñado su madre, en el cuaderno de tapas de hule negro que guardaba en el cajón inferior del escritorio del granero. Pero ese cuaderno ya no estaba en ese cajón. Cuando Anastasio Roel había llegado en octubre, lo primero que había hecho era reemplazar los cuadernos del granero por sus propios registros de tapas duras. ¿Dónde había ido el cuaderno de tapas negras? Esa era la pregunta que Felipa no podía responder esa noche, con el caldo enfriándose entre las manos y la lluvia golpeando los vidrios con su ritmo indiferente y constante. En Pedreiras, las noticias viajaban con la misma velocidad que la llovizna de enero, sin prisa pero sin pausa, cubriendo todo. Para el jueves de esa semana, todos en el pueblo sabían que Anastasio Roel había acusado a Felipa Duarte de alterar el fondo semillero. Y la reacción del pueblo no fue de indignación. Fue de esa incomodidad silenciosa que ocurre cuando alguien en quien uno había confiado resulta ser más complicado de lo que parecía. Dolores Parrondo, que tenía el puesto de ultramarinos en la plaza, le dijo a Felipa al pasar que seguro todo se aclaraba. Pero lo dijo sin mirarla a los ojos. El herrero Bautista Fuente, que había comprado semillas de centeno a la cooperativa durante 15 años y siempre había confiado en los números de Felipa, cambió de acera al verla venir por la calle principal. La maestra Soledad Vaz, que tenía 2 hijas en la escuela y que siempre había saludado a Felipa con afecto, le preguntó por los niños con una cordialidad tan medida y tan nueva, que resultaba más dolorosa que el silencio. Solo una persona no cambió de actitud, pero esa persona no hablaba. Cornelio Barroso tenía 78 años, era sordo de nacimiento, y llevaba 30 de esos años sentado en el banco de piedra que estaba junto a la puerta lateral del granero, con un cuaderno sobre las rodillas. Nadie en el pueblo sabía exactamente cuándo había empezado Cornelio a anotar las entradas y salidas del granero. Era uno de esos hechos del pueblo tan antiguos que ya nadie se preguntaba por su origen, como la cruz de piedra que estaba al pie del camino, o el pozo que nunca se secaba en verano. Cornelio anotaba. Eso era lo que hacía Cornelio. Tenía letra menuda y precisa, la letra de alguien que ha aprendido a comunicarse con el mundo a través del papel, porque el sonido no era su territorio. Sus cuadernos, había muchos, numerados y fechados en la portada, los guardaba en una bolsa de lona que cargaba siempre consigo, y que depositaba cada noche en el alféizar de su ventana, donde la luz de la mañana los encontraba al día siguiente. Felipa lo conocía desde siempre. Le traía pan los martes porque su hija, que vivía en la ciudad, no podía venir todas las semanas. A veces se sentaban juntos en el banco de piedra, y Felipa le escribía preguntas en un papel, y Cornelio respondía de viva voz, con una voz grave y algo nasal. La voz de alguien que ha aprendido a hablar sin poder escucharse. La tarde del jueves, Felipa se sentó junto a Cornelio en el banco de piedra. La lluvia había parado por unas horas, y el aire olía a tierra mojada y a roble. Tobillo estaba atado al poste del abrevadero cercano, y miraba la escena con sus ojos oscuros, y su expresión permanente de quien desaprueba todo, pero no tiene energía para decirlo. Felipa sacó un papel del bolsillo y escribió: «¿Recuerdas los cuadernos negros del granero?». Cornelio leyó. Asintió una vez, con la certeza de quien no necesita pensarlo. Felipa escribió: «Los de mi letra, los de siempre. ¿Sabes dónde están?».
Cornelio la miró un momento. Luego metió la mano en su bolsa de lona y sacó uno de sus propios cuadernos. El número 17, según la portada, correspondiente al año en curso. Lo abrió en una página específica, con la seguridad de quien sabe exactamente dónde está lo que busca, y señaló con el dedo una anotación del mes de octubre. Felipa leyó. Leyó 2 veces. La tercera vez sintió algo en el pecho. No alivio todavía, sino la forma que tiene el alivio, antes de que uno sepa si puede confiar en él. Lo que Cornelio había anotado en octubre era simple. La llegada de Anastasio Roel, el retiro de los cuadernos negros del cajón inferior, y su traslado a una caja de madera que el nuevo administrador había llevado consigo ese mismo día. Cornelio lo había visto todo desde su banco de piedra, con sus ojos que compensaban lo que sus oídos no podían hacer. Pero había algo más en la anotación. Algo que Felipa leyó despacio, con cuidado, como si las palabras fueran semillas que no quería romper al tomar. El número de sacos en el fondo semillero al cierre de septiembre, según la anotación de Cornelio, era exactamente el que debía ser. Con la firma de Cornelio al lado, y la fecha, y su letra inconfundible. Felipa dobló el papel con su pregunta y lo guardó en el bolsillo. Luego le apretó la mano a Cornelio, despacio, con fuerza. Y Cornelio asintió de nuevo, sin decir nada, mirando al frente con la serenidad de quien ha estado esperando que alguien preguntara. Tobillo, desde el abrevadero, soltó un relincho largo y nasal que en ese momento sonó, inexplicablemente, como si estuviera de acuerdo. Pasaron los días de enero. La lluvia volvió el viernes y no se fue hasta el lunes. Felipa siguió trabajando en el granero, porque nadie le había retirado todavía el acceso, y ella no estaba dispuesta a retirarse sola. Llegaba a las 8 de la mañana, abría con su llave de siempre, encendía el farol de aceite que colgaba de la viga central, y empezaba a clasificar. Centeno, trigo, avena, cada variedad en su saco marcado. Cada saco pesado y anotado en el registro nuevo que Anastasio Roel había instalado, porque si iba a perder, que no fuera por sus propios errores. Anastasio Roel aparecía por el granero cada 2 o 3 días. Llegaba con su cuaderno de tapas duras, hacía preguntas precisas, anotaba las respuestas y se iba. No era un hombre de gritos, era un hombre de procedimientos, que era algo más difícil de enfrentar porque no le daba a uno superficie donde empujar. El miércoles de la segunda semana llegó con una novedad. He contactado a un comprador de la capital, dijo sin levantar los ojos del cuaderno. Si la parcela pasa a disposición de la cooperativa después del 1 de marzo, ya tenemos quien la trabaje. Lo digo para que usted pueda planificar. Felipa estaba midiendo avena. Siguió midiendo. Todavía quedan 3 semanas, dijo. Así es, respondió Anastasio Roel. Lo digo por cortesía. Hubo una pausa, en que el único sonido fue el de la avena deslizándose contra el fondo metálico del recipiente de medición. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Felipa. Por supuesto. ¿Dónde están los cuadernos negros que estaban en ese cajón cuando usted llegó? Anastasio Roel levantó los ojos del cuaderno por primera vez desde que había entrado. Los revisé y los archivé. No eran registros oficiales. Eran los registros del granero durante 20 años. No seguían el formato de la cooperativa. Felipa asintió una vez. Siguió con la avena. Anastasio Roel anotó algo en su cuaderno y salió. Afuera, Cornelio estaba en su banco de piedra, con su cuaderno en las rodillas, anotando la hora de llegada y la hora de salida del administrador, como hacía desde octubre. La tercera semana de enero trajo consigo helada. El barro del camino de los castaños amaneció duro y blanco, con una costra de escarcha que crujía bajo los zuecos como papel de estraza. Tobillo no quería salir del cobertizo esas mañanas. Felipa le llevaba agua tibia en un cubo de metal, y Tobillo la recibía con una expresión que oscilaba entre el agradecimiento y el reproche, como si le dijera que el agua tibia estaba bien,
pero que el asunto de la escarcha seguía siendo inaceptable. Esa semana, el pueblo empezó a dividirse. No de manera dramática, no había bandos declarados ni discusiones en la plaza. Era una división más silenciosa, del tipo que ocurre cuando la gente empieza a imaginarse el futuro, sin que una persona esté en él, y se da cuenta de que ese futuro les resulta más cómodo de lo que querían admitir. Hubo dos excepciones visibles. La primera era Cornelio, que seguía en su banco con su cuaderno, inalterable como el muro de piedra de la parcela. La segunda era Amadora Cruz, una mujer de 62 años que tenía una huerta en el extremo norte del pueblo, y que había comprado semillas de centeno al granero durante 15 años. Amadora Cruz se acercó a Felipa un martes en el mercado semanal y le dijo, sin rodeos y en voz baja, que si necesitaba un testimonio de alguien que había pesado sacos de centeno y podía decir lo que había visto, ella estaba disponible. Los sacos que me vendiste en septiembre último estaban bien pesados y bien marcados, dijo Amadora Cruz, y eran exactamente los que pedí, ni uno más ni uno menos. Como siempre. Felipa la miró. Amadora Cruz era una mujer que nunca había necesitado que le dijeran lo que tenía que hacer. Gracias, dijo Felipa. No me las des todavía, respondió Amadora Cruz, y se fue hacia el puesto de las verduras como si no hubiera pasado nada. 2 días después, Anastasio Roel convocó una reunión en la sala de la cooperativa para el viernes de la semana siguiente, el 26 de enero. El motivo oficial era revisión del estado del fondo semillero de cara a la siembra de marzo. El motivo que todo el mundo entendió sin que nadie lo dijera era que Anastasio Roel quería poner en marcha el proceso de traspaso de la parcela de Felipa antes del plazo formal, ganando tiempo y hechos consumados. Felipa lo supo el jueves por Amadora Cruz, que lo había oído en el Ultramarinos de Dolores Parrondo. Esa noche, sentada a la mesa de su cocina con el farol encendido y tobillo visible a través de la ventana del cobertizo, Felipa pensó en lo que tenía. Tenía el testimonio de Amadora Cruz, que era honesto pero no era un documento. Tenía su propio conocimiento del granero, que tampoco era un documento. Y tenía los cuadernos de Cornelio. Lo que no tenía, todavía, eran los cuadernos negros de su propia letra, que eran la prueba más directa. Y esos cuadernos estaban en algún lugar al que Anastasio Roel había tenido acceso y Felipa no. Se levantó. Fue al cuarto del fondo, donde guardaba lo poco que quedaba de las cosas de Serafín. Una caja de madera con algunas herramientas, un par de botas que nunca había querido tirar, y un cuaderno de cuentas que él había llevado durante los últimos años de su vida. No el cuaderno del granero, ese era de la cooperativa, el cuaderno personal de Serafín, donde anotaba lo que entraba y salía de la parcela, lo que sembraba y lo que cosechaba, lo que debía y lo que le debían. Felipa lo abrió. Lo había mirado antes, en los primeros meses después de que Serafín murió, buscando la comprensión que se busca en las cosas que alguien dejó. Pero esa noche, lo abrió con una pregunta distinta, más concreta. Buscó septiembre. El septiembre de hacía 8 años, el último septiembre de Serafín. Y encontró, en su letra apretada y un poco inclinada hacia la derecha, una lista de variedades de centeno que él había llevado al granero ese otoño, con los pesos exactos y la fecha. La misma variedad que Felipa había seguido cultivando y entregando durante los 8 años siguientes. No era prueba de lo que Anastasio Roel había alterado, pero era prueba de algo distinto. De que los números del granero tenían una historia que empezaba mucho antes de que Anastasio Roel llegara con su maletín de cuero marrón. Felipa cerró el cuaderno de Serafín y lo puso sobre la mesa de la cocina, junto al farol. Afuera, la helada hacía el silencio más denso. Tobillo, desde el cobertizo, soltó un sonido breve y ronco. No exactamente un relincho, más bien la versión que hace un burro de alguien que habla entre sueños. Felipa apagó el farol y se fue a dormir. Pero antes de hacerlo, dobló las mantas de la forma en que Serafín las doblaba, con la esquina hacia adentro y el borde superior hacia abajo,
y se quedó un momento con las manos sobre la tela fría, sintiendo el peso de algo que no era tristeza exactamente, sino la forma que tiene la presencia de alguien que ya no está. El viernes llegó con un cielo limpio y un frío que quemaba la nariz. La sala de la cooperativa era un cuarto rectangular con bancos de madera y una mesa larga al fondo que olía a barniz y a humedad de paredes viejas. Cuando Felipa llegó, ya había 20 personas sentadas. La mayoría no la miró al entrar. Bautista Fuente, el herrero, se movió en el banco como si necesitara más espacio. Dolores Parrondo tenía las manos juntas sobre el regazo. Amadora Cruz estaba sentada en el segundo banco de la derecha, y le hizo un gesto breve con la cabeza cuando Felipa entró. Cornelio no estaba. La sala era demasiado caliente y cerrada para él, y de todas formas lo que pasara en reuniones de voz no era su territorio. Anastasio Roel estaba de pie junto a la mesa larga, con sus cuadernos alineados frente a él. Llevaba el sombrero puesto aunque estuvieran en un interior, lo cual nadie comentó pero todos notaron. «Hemos convocado esta reunión», comenzó Anastasio Roel, con su voz de procedimiento, «para informar a la comunidad sobre el estado del fondo semillero de cara a la siembra de marzo, y sobre las medidas que la administración de la cooperativa se ve obligada a tomar». Lo que siguió fue una exposición ordenada y precisa. Números, fechas, comparaciones entre los registros que él había encontrado y los que debían existir. El faltante de 32 sacos, la imposibilidad de cerrar los números del mes de septiembre, la responsabilidad de la guardiana del granero, el plazo que vencía el 1 de marzo. Nadie interrumpió, nadie hizo preguntas. El silencio del pueblo era del tipo que se parece a la aceptación, aunque en realidad sea otra cosa. El miedo a estar del lado equivocado. Cuando Anastasio Roel terminó, miró a Felipa. «¿Tiene algo que agregar?» Felipa se puso de pie. «Los cuadernos de registro que yo llevé durante 20 años», dijo, «estaban en el cajón inferior del escritorio del granero cuando usted llegó en octubre. Usted los retiró. Esos cuadernos contienen los números de septiembre». Un silencio distinto, más tenso. «Esos cuadernos no seguían el formato oficial», dijo Anastasio Roel. «No son documentos válidos». «¿Dónde están ahora?» «Archivados. ¿Puedo verlos?» «En el momento oportuno, sí». Felipa asintió. Volvió a sentarse. Y en ese momento, desde afuera, a través de la ventana de la sala que daba al callejón lateral, entró el sonido inconfundible de tobillo. Un relincho largo, nasal y absolutamente impertinente, que pareció expresar, con una claridad que ninguna frase habría igualado, lo que el burro pensaba de toda la situación. Hubo un momento de silencio desconcertado. Después, en el segundo banco de la derecha, Amadora Cruz soltó una carcajada breve y seca que no pudo reprimir. 2 personas más sonrieron sin querer. Anastasio Roel miró la ventana con una expresión que no era exactamente de un hombre acostumbrado a que los burros intervinieran en sus reuniones. La sesión terminó sin resolución. Anastasio Roel anunció que el proceso de revisión continuaría y que la decisión final sobre la parcela se comunicaría antes del plazo establecido. La gente salió en silencio, con el peso de algo incómodo que no era exactamente culpa, pero que se le parecía. La reunión del viernes no había resuelto nada, pero había hecho algo distinto. Había puesto en el aire, de manera visible, la pregunta de los cuadernos. Y esa pregunta, una vez dicha en público, no se podía desdicha. Anastasio Roel convocó la reunión definitiva para el 12 de febrero. Reunión pública, en la plaza, al mediodía, donde anunciaría formalmente el inicio del proceso de redistribución de la parcela. Felipa lo supo el sábado por Amadora Cruz. 3 semanas. 3 semanas que en enero se sentían como tierra helada, duras, iguales, sin margen de error. Esa tarde fue a ver a Cornelio. Lo encontró en su banco, como siempre, aunque el frío lo había obligado a ponerse un abrigo de paño grueso que le quedaba un poco grande y que olía a lavanda y a tiempo. Felipa se sentó a su lado y le escribió en papel:
Necesito los cuadernos, los que tienes de este año y del año pasado, todo lo que anotaste del granero. Cornelio leyó. Luego metió la mano en su bolsa de lona y sacó los cuadernos, 5 en total, numerados y fechados, cubriendo los últimos 4 años. Los puso en las manos de Felipa con la misma calma con que uno pone en manos de alguien lo que le pertenece. Felipa los llevó a casa. Esa noche los leyó despacio, bajo el farol, con una taza de caldo que se fue enfriando sin que ella la tocara. Los cuadernos de Cornelio eran una obra en miniatura, letra pequeña, precisa, sin adornos, con la economía de alguien para quien las palabras son caras porque tiene que construirlas sin el apoyo del sonido. Cada entrada consignaba fecha, hora, nombre del responsable, cantidad y variedad. Cada salida, igual, sin interpretaciones, sin opiniones, solo los hechos, año tras año, con la paciencia de alguien que ha aprendido que la paciencia es lo único que no se puede quitar. El mes de septiembre del año en curso estaba ahí, completo, día a día. Con los números que Felipa había anotado en sus propios cuadernos negros, los mismos números, anotados de manera independiente por Cornelio desde su banco de piedra, sin que nadie se lo hubiera pedido y sin que nadie supiera que lo estaba haciendo. Los 32 sacos estaban ahí. No faltaba ninguno. Y había algo más, algo que Felipa encontró en la página del 16 de octubre, y que la hizo quedarse inmóvil durante un momento que se prolongó más de lo que cualquier momento debería prolongarse. Cornelio había anotado, con la misma letra precisa y sin inflexión de siempre, que el 16 de octubre, Anastasio Roel había retirado del cajón inferior del escritorio del granero 4 cuadernos de tapas negras y los había introducido en una caja de madera que llevaba su nombre escrito en la tapa, y que esa misma tarde, esa caja había salido del granero en un carro que se dirigía hacia la posada donde se hospedaba Anastasio Roel, no hacia el archivo de la cooperativa, no hacia ninguna dependencia oficial, sino hacia la posada donde él dormía y comía, y donde nadie más tenía acceso a sus cosas. Los cuadernos no estaban archivados, estaban escondidos. Felipa cerró el cuaderno de Cornelio. Puso las manos planas sobre la mesa. Afuera, la helada seguía, y el silencio del pueblo en la noche era el silencio de algo que aún no sabe que está a punto de cambiar. Los días entre el sábado y el 12 de febrero transcurrieron con una lentitud que tenía la textura de la escarcha, dura, brillante, incómoda de pisar. Felipa siguió yendo al granero cada mañana, siguió clasificando, siguió anotando en el registro nuevo de Anastasio Roel, con su letra de siempre, los números que eran verdad, y que siempre habían sido verdad. El martes anterior al 12 de febrero, Amadora Cruz vino a verla a la parcela. Traía un pan de centeno envuelto en un paño de lino, y una expresión que no era de cortesía, sino de determinación. «Hay algo que deberías saber», dijo Amadora Cruz, mientras dejaba el pan sobre la mesa de la cocina y se sentaba sin esperar invitación. Anastasio Roel estuvo hace 2 semanas en el municipio. Habló con el secretario del ayuntamiento. Preguntó por el proceso de traspaso de parcelas adjuntas a graneros cooperativos. Felipa esperó. «El secretario es el primo de la mujer del herrero Bautista Fuente», continuó Amadora Cruz. «Y la mujer del herrero me lo dijo ayer en el mercado, porque hace 15 años yo le presté dinero cuando lo necesitaron, y esas cosas no se olvidan». ¿Y qué dijo el secretario? Que Anastasio Roel le preguntó específicamente si el proceso podía acelerarse si el administrador presentaba documentación de irregularidades detectadas antes del plazo establecido. Felipa asintió despacio. ¿Hay comprador real?, preguntó. El secretario no lo sabe, pero Anastasio Roel llevaba el nombre de alguien anotado en su cuaderno, y cuando el secretario preguntó quién era, él lo cerró. El pan de centeno olía a levadura y a horno de leña. Tobillo, desde el cobertizo, había metido la cabeza por la ventana del cobertizo con sus oídos en ángulo diferente, como si también estuviera escuchando. «¿Qué vas a hacer el 12?»
preguntó Amadora Cruz. Ir a la plaza, dijo Felipa. ¿Y llevar qué? Los cuadernos de Cornelio. Amadora Cruz la miró un momento con la expresión de alguien que está evaluando si eso es suficiente. Yo también voy, dijo finalmente, y recogió el paño de lino, y se fue. El 12 de febrero amaneció con un sol frío y claro que hacía brillar la escarcha de los tejados. La plaza de Pedreiras era un rectángulo empedrado con un olmo en el centro que en invierno parecía una mano abierta apuntando al cielo. Había una mesa larga bajo el olmo, y Anastasio Roel ya estaba junto a ella cuando Felipa llegó a las 12 en punto. El pueblo había venido. No todo, pero sí la mayor parte. Los que tenían parcelas, los que compraban semillas a la cooperativa, los que tenían hijos que comprarían semillas en el futuro. Dolores Parrondo estaba en el lado derecho, con el abrigo de paño gris que usaba para las ocasiones. Bautista Fuente estaba en el centro, con los brazos cruzados. Y en el banco de piedra que estaba junto a la esquina de la plaza, el banco de piedra que Cornelio Barroso usaba cuando el sol calentaba lo suficiente para que mereciera la pena salir, estaba Cornelio, con su bolsa de lona y sus cuadernos, y su abrigo de paño grande. No se había sentado ahí en semanas. Ese día había decidido salir. Anastasio Roel comenzó a hablar. El procedimiento era el mismo que en la reunión del viernes anterior. Los números, las fechas, el faltante, la responsabilidad, el plazo. Hablaba con la seguridad de un hombre que ha preparado su caso con cuidado y que no espera oposición real. Cuando llegó al momento en que iba a anunciar el inicio del proceso de redistribución, Felipa dio un paso adelante. ¿Puedo mostrar algo? Anastasio Roel la miró. Era lo que hacía cuando necesitaba tiempo. Mirar, sin decir nada, como si el silencio fuera una forma de autoridad. La reunión está en progreso, dijo. Tan los registros del granero, dijo Felipa. Los del hombre que ha estado anotando las entradas y salidas desde hace 30 años. Hubo un movimiento en la plaza, no dramático, solo la forma en que la gente se mueve cuando algo les llama la atención de manera que no esperaban. Felipa se volvió hacia Cornelio. Cornelio ya estaba de pie, con su cuaderno en la mano. El número 17, el del año en curso. No caminó hacia la mesa, solo abrió el cuaderno en la página correcta y lo levantó. Con una claridad de propósito que no necesitaba palabras porque Cornelio no las usaba. Amadora Cruz se acercó a la mesa. Cogió el cuaderno de las manos de Cornelio con el permiso de un gesto. Cornelio asintió. Y lo puso sobre la mesa frente a Anastasio Roel. El 17 de septiembre, leyó Amadora Cruz en voz alta, con la voz de quien ha leído en público y no le tiene miedo. Entrada de Centeno, Pedreiras. Lote 43, 32 sacos. Guardiana responsable, Felipa Duarte. Firmado, C. Barroso, testigo habitual. El silencio de la plaza fue distinto al de la sala de la cooperativa. Fue el silencio de un espacio abierto bajo un sol frío, donde el aire se mueve y las voces se distribuyen entre las casas de piedra, de manera que todos oyen exactamente lo mismo. Amadora Cruz siguió leyendo. No todo, solo las entradas y salidas del mes de septiembre, saco por saco, con su fecha y su hora y su peso y su variedad. Y al final, la anotación del 16 de octubre. Cuando llegó a esa anotación, la leyó también, con la misma voz clara. El retiro de los cuadernos negros del cajón inferior. La caja con el nombre de Anastasio Roel. El carro hacia la posada. La plaza entera la oyó. Anastasio Roel no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía por primera vez algo que no era precisión. Era un pequeño ruido en los bordes, como el de madera húmeda bajo presión. Esos cuadernos son registros personales, sin valor oficial. Los cuadernos del granero tampoco eran oficiales según usted, dijo Felipa, y los retiró porque sí. Otra pausa. El olmo en el centro de la plaza movió sus ramas sin hojas con el viento de febrero. ¿Dónde están los cuadernos negros que retiró del granero?
preguntó Felipa. Solo eso. Solo la pregunta. Anastasio Roel cerró su cuaderno de tapas duras. Lo hizo despacio. Y en ese gesto, en esa demora, en ese movimiento de cierre que ocupó más tiempo del que merecía, el pueblo de Pedreiras leyó lo que necesitaba leer. Bautista Fuente, el herrero, fue el primero en moverse. Cruzó la plaza y se puso junto a Felipa. No dijo nada. No era un hombre de palabras, y lo que estaba haciendo era más claro que cualquier palabra. Dolores Parrondo lo siguió, con su abrigo de paño gris y su cara de alguien que está haciendo lo que debería haber hecho antes. Y detrás de ellos, uno a uno, con la lentitud de un pueblo que se ha tomado más tiempo del necesario pero que al final sabe lo que sabe. El resto de los presentes se fue moviendo hacia el mismo lado. Anastasio Roel quedó solo junto a la mesa bajo el olmo. No fue expulsado. No hubo gritos. No hubo violencia. Fue algo más simple y más contundente. Fue el pueblo de Pedreiras mirándolo desde el otro lado de la mesa con la misma expresión silenciosa con que la tierra mira a la escarcha cuando llega febrero. Sin prisa, sabiendo que el tiempo está de su parte. La parcela de Felipa no se puso a disposición de la cooperativa. El proceso no se inició. Anastasio Roel presentó su renuncia una semana después, con una carta al directorio provincial que no mencionaba los cuadernos, ni la plaza, ni a Cornelio. Solo decía que las condiciones de trabajo en Pedreiras no eran las que había esperado. Los cuadernos negros aparecieron en el granero el día siguiente a su renuncia, depositados en el cajón inferior del escritorio, sin nota, sin explicación, en perfecto estado, con los números del mes de septiembre, exactamente donde deberían haber estado siempre. Marzo llegó con lluvia primero y con sol después, como suele hacer en el Valle de Pedreiras. La siembra empezó en la segunda semana, cuando la tierra había bebido suficiente agua, y los días eran lo bastante largos para que mereciera la pena doblar la espalda. Felipa abrió el granero a las 7 de la mañana del primer día de siembra, y estuvo 3 horas repartiendo semillas, centeno Pedreiras, trigo de la variedad de antes, avena de primavera, con los números anotados en el registro nuevo y en el cuaderno negro de siempre, que había sacado del cajón inferior, y había repasado hoja por hoja antes de ponerlo de vuelta en su lugar. La parcela se sembró en los primeros días de marzo. Felipa lo hizo sola, como siempre, con tobillo atado al poste del lindero norte, y mirando las operaciones con su expresión de experto no consultado. Cuando plantó la primera hilera de centeno y la tierra fría y húmeda, se cerró sobre las semillas con ese sonido sordo y satisfecho que tiene la tierra cuando recibe algo que le pertenece. Felipa se quedó un momento de rodillas sobre el surco, con las manos en la tierra negra, sin decir nada. Cornelio volvió a su banco de piedra a principios de marzo, cuando el sol empezó a calentar lo suficiente. Siguió anotando. El número 18 de sus cuadernos empezó con la primera entrada de la siembra, con la misma letra menuda y precisa de siempre. Amadora Cruz subió a la parcela de Felipa un domingo de mediados de marzo, con una torta de pan de centeno, y se quedaron sentadas al sol un rato, sin hablar mucho. Tobillo se comió la mitad del paño de lino en que estaba envuelta la torta, antes de que nadie pudiera impedirlo, con una velocidad y una determinación que resultaban admirables, dada su edad, y su habitualmente tranquilo temperamento. El pueblo volvió al granero. Dolores Parrondo fue la primera en pedir semillas para su huerta. Bautista Fuente fue el segundo, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, que era lo más parecido que Bautista Fuente hacía a una disculpa. Felipa les atendió a todos con la misma atención de siempre, sin frialdad, sin calidez extra, con la sencilla precisión de alguien que hace bien su trabajo y no necesita que le recuerden por qué. La maestra Soledad Vaz fue la última en venir. Lo hizo un jueves por la tarde, cuando el granero estaba vacío de otras personas. Se quedó en la puerta un momento, con las manos juntas delante, y dijo: «Me alegro de que todo se haya aclarado». Felipa estaba ordenando sacos de avena. «Siempre estuvo claro», dijo, sin apartar los ojos de los sacos.
Soledad Vaz asintió y se fue. Y en el silencio que dejó detrás, el único sonido era el de la avena asentándose en los sacos, y más lejos, el de Tobillo en el abrevadero, que había encontrado un charco nuevo, y lo estaba investigando con el entusiasmo de quien descubre que el mundo tiene todavía recursos inesperados. A veces pienso que el Valle de Pedreiras no ha cambiado mucho desde los años en que Felipa Duarte guardaba sus semillas. Los graneros tienen otros dueños ahora. Los castaños han crecido un poco más, y Tobillo ya no está. Aunque eso es otra historia, una que merece su propio tiempo y su propia pausa. Pero la tierra sigue siendo la tierra, y las semillas siguen siendo lo que siempre fueron, algo pequeño que guarda dentro de sí todo lo que vendrá. Felipa nos enseña algo que parece sencillo, pero que cuesta aprender. Que la verdad no necesita que uno la defienda a gritos. Necesita que alguien, en algún lugar, haya tenido la paciencia de escribirla con letra menuda en un cuaderno, año tras año, sin que nadie se lo pidiera. Necesita que los números estén donde deben estar. Necesita tiempo. Y necesita, a veces, que un burro viejo llame la atención de una sala entera, en el momento exacto en que más falta hace. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario debajo. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más relatos llenos de emoción, dignidad y vida de pueblo. ¿Alguna vez conociste a alguien como Cornelio? ¿Alguien que anotaba en silencio lo que los demás no veían? Cuéntame. Me gustaría saberlo.